empezar a grabar, ya estamos grabando. Y bueno, hoy vamos a hablar del plan de talento humano. Les platico, normalmente el orden de los planes, el orden de los planes dentro del plan de negocios es diferente, ¿sí? Primero va el plan estratégico o resumen ejecutivo, va el plan de marketing, posteriormente va el plan legal. Yo siempre sugiero que el que siga sea el plan financiero y hasta el último, lo que es el plan de talento humano. ¿Por qué? Y siempre le comento lo mismo a mis clientes, ¿no? Primero hay que hacer bien la proyección de la empresa, ver cuántos socios y personas se están involucrando y ver también qué posibilidades tenemos para, uno, generar recursos que sostengan a la empresa y muy aparte, que pueda sostener nuestros gastos como propios socios o personas que nos estamos involucrando en el negocio, ¿sí? Entonces, en este aspecto, pues vamos, una vez que nosotros ya identificamos todos los gastos que podemos y no podemos cubrir, ya podemos considerar si vamos a poder, ¿sí? Contratar personal, si vamos a poder tener aún más gente apoyándonos. Porque si nosotros desde un principio planteamos un personal muy grande, ¿no? O proyectamos una empresa muy grande y nos damos cuenta que financieramente, pues no podemos sostenerla, esto va a hacer también que cuando nosotros pidamos financiamiento, ya sea con un banco, con alguna institución gubernamental, pues definitivamente se nos echen para atrás, ¿sí? Entonces, pues esto puede implicar un montón de problemas. Pero aquí viene el gran pero. ¿Por qué ahorita yo estoy llevando otro orden con ustedes? Porque en este aspecto, ustedes como gestores industriales, como gestores de calidad, van ustedes a plantear la empresa de otra forma. En este aspecto estamos planteando empresas que bien pueden empezar chiquitas, pero vamos a pensar ahorita que nuestra empresa va a tener posibilidades de crecimiento y en determinado momento hasta de franquiciarse. ¿De acuerdo? ¿Por qué les estoy planteando así la materia, el proyecto? Porque piensen que ustedes no siempre van a trabajar encerrados en una oficina, detrás de un escritorio, ¿no? O no siempre pues van a estar trabajando para alguien, sino que ustedes pueden desarrollar su propio asesoramiento, ¿no? Pueden desarrollar de forma independiente, ¿no? Sus servicios profesionales. Entonces, cuando ustedes sean asesores o si llegan a ser asesores empresariales, ¿sí? Tienen que saber cómo es este proceso de proyectar a una empresa desde un principio a que va a tener crecimiento con posibilidad de franquiciarse. Esto va a involucrar todos los aspectos de gestión de calidad necesarios para poder desarrollar una empresa así desde un principio y no desarrollar todo este pensamiento una vez que la empresa dice, ah, pues ahora ya me quiero expandir y ahora sí ya quiero franquiciarme. Porque cuando eso pasa, créanme que es muy complicado. Te lo digo por experiencia, ¿no? Yo tenía una clienta que tenía un negocio chiquito, bueno, relativamente chiquito, era un restaurante. ¿Cómo les diré? El restaurante sería del tamaño de un Vips, pero no más, obviamente era una sucursal. Llegó el momento en que pues como ya había amasado ahora sí que una buena cantidad de dinero, determinó que quería volver franquicia el negocio, ¿sí? Pero hacer esto es un proceso de verdad bien complicado porque tienes que estandarizar procesos. Una vez que ya los estandarizaste, hiciste manuales, créanme, manuales hasta de cómo lavar el baño. Entonces tú le vas a vender esta idea de negocio a otra persona, pero ya le das el negocio todo armado, todo, literalmente todo, ¿sí? Entonces, de verdad, fue un proceso muy complicado. Sin embargo, cuando tú proyectas la empresa desde el primer momento así, ya estás contemplando hasta la cantidad de puestos que va a haber y obviamente en tus proyecciones financieras tiene que estar contemplado hasta el personal que vas a contratar,
para que en el momento de pedir financiamiento, estés pidiendo financiamiento hasta para cubrir esos sueldos. Si no es los primeros 3 meses, cuando menos es el primer año. Entonces estamos hablando de cantidades bien grandes de lana, pero pues estamos hablando de no un pequeño negocio, ya de una empresa que va a tender a expandirse. ¿Sale? Entonces, por el tipo de profesión que ustedes tienen, por eso es que le vamos a dar a la materia este enfoque. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita saltamos del plan de marketing de gestión de talento humano, porque recuerden que cada plan va a implicar una proyección financiera y ya cuando lleguemos al plan financiero tenemos que contemplar todas esas proyecciones para integrarlas en el plan financiero. ¿Sale? Entonces, ya he explicado esto, ahora sí, les voy a platicar lo que tiene que ver con respecto al plan de talento humano o plan de gestión de talento humano. ¿Qué pasó, Guillermo? Profesora, buenas tardes. Buenas Tenía tardes. una duda con respecto a eso que decía sobre empresas. Por ejemplo, yo tengo la duda de que, por decir, cuando son franquicias, Ajá. la franquicia ya compra, bueno, no compra, tiene contemplado, bueno, decía que ya tenía contemplado como tal a los colaboradores, Ujú. pero por decir, en esas empresas como VIPs, que son franquicias o cosas así, contratan un outsourcing para eso, Ya porque por no, decir, ya no. ajá, es lo que yo tenía duda, porque podría llegar cualquiera y pedir, ¿no? Decir, pues ya con esos cumplí, no sé, por decir 30 empleados, ¿no? Con los que estoy trabajando y ya no necesito a nadie más. Claro, Pero pues no no, sería más mira, fácil con un outsourcing. cuando se trabajaba hace tiempo, ¿no? Digamos, con otros gobiernos, ¿no? Sí, efectivamente se podía manejar esto así. Tú contemplabas los puestos dentro del organigrama, contemplabas las responsabilidades, todos los puestos a cubrir. Y obviamente, ¿no? Para la contratación, para, digámoslo así, ahorrarte ciertos trámites, ¿sí? Ahorrarte impuestos, ¿no? Ahorrarte también muchas broncas como demandas laborales. Sí, efectivamente, lo que hacían este tipo de empresas de franquicia es que te vendían la idea de negocio y te decían, la empresa, la franquicia trabaja con tal outsourcing. Entonces, este outsourcing una vez que se le reporte, ¿no? La apertura de la nueva sucursal, van a ser ellos quien te van a mandar al personal. Ellos van a gestionar toda la contratación y te la van a mandar. La verdad es que esto como franquiciatario, pues te facilitaba mucho las cosas, te deslindaba de muchas broncas e incluso te decía una cosa, se accidentaba un trabajador y tú te lavabas las manos porque tú no lo habías contratado, lo contrataba otra empresa, ¿no? Un outsourcing. Pero pues ahorita este tipo de empresas como ya son ilegales literalmente, lo que ahora hacen las empresas al momento ahora sí que tú eres el dueño de un negocio y al momento de que quieres volver franquicia a tu negocio, tienes que hacer ahora un nuevo organismo, ¿no? Como sociedad, en este caso le vas a llamar corporativo, ¿no? Corporativo, ¿qué te gusta? Gamesa, por decirlo así, ¿no? Entonces tienes a tu corporativo y el corporativo es el que gestiona todo. Y aunque la idea de negocio se está vendiendo como franquicia, el corporativo toma todas las decisiones, ¿sí? Tú, aunque el negocio relativamente es tuyo como franquiciatario, pues no puedes hacer nada, o sea, ningún cambio, ni vender otra cosa, nada. Y te mandan a los empleados, pero en este caso todo problema que presentes con el empleado lo tienes que reportar y ya ellos te dan el visto bueno de sí, córralo, no córralo, etc., ¿no? Ah, caray, qué bonito cuando suena la aplicación del Bancomer, hasta me emociona, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿no? El corporativo es quien acaba determinando, ¿no? Si el colaborador que te está dando problemas lo puedes despedir o no. Si requieres más personal, a ellos es a quienes les reportas, necesito más personal y su equipo de recursos humanos son los que gestionan todo, ¿no?
Es quizás una de las desventajas que tienen las franquicias. Claro que también te voy a decir una cosa, cuando uno vuelve un negocio franquicia, también hay varios aspectos que uno determina, ¿no? Si va a ser uno el que haga las contrataciones, si va a trabajar uno con consorcio, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de armar un negocio como franquicia. ¿Qué pasó, Josué? Profa, yo tengo una duda sobre, por ejemplo, si yo tengo una empresa, ¿no? Que Ujú. vende a lo mejor mezcal, y quiero vender también productos agrícolas con esta misma empresa, ¿se podría hacer? Híjole, pero por ejemplo, ¿el mezcal que tú vendes, lo vendes al mayoreo o ya es la marca del mezcal? No, es como de que tengo el nombre de la empresa y aparte el nombre del producto del mezcal. No sé Ah, si me voy a entender. ya. No, como son dos cosas diferentes, digamos, una tiene la función de proveedora, ¿no? Y la otra es la marca propia del mezcal. Entonces sí puedes vender productos agrícolas con el nombre de la otra empresa, porque es una Ah, proveedora ok, al final ok. de cuentas. Sí, aquí nada más sería cuestión de que checara los aspectos fiscales, nada más. Ok, ok. Sí, porque si funciona como proveedora, no puedes comercializar tanto productos agrícolas como procesados sin ningún problema. Pero sí Sí, habría que así checar. para ya no, ¿Para qué, perdón? así, así para ya no estar como que creando otra empresa para otro tipo de productos, ¿no? O sea, Exactamente. nada más, Y puedes tú ok. de esa misma empresa derivar las marcas para los productos que vayas desarrollando. Eso también es totalmente válido. Ah, ok, ok, sí. ¿Sí? Aquí te digo, lo más haría checar los aspectos fiscales, más que nada. Ahí sí, ahí en ese aspecto sí te quedo mal en los aspectos fiscales, pero podemos preguntarle al contador Daniel, que es el del comité de emprendimiento, que te pueda asesorar un poquito en el aspecto contable para ese tipo de tema, por ejemplo. ¿Qué pasó, Guillermo? Y bueno, regresando, porque también me surgió una duda, lo que pasa es que mi hermano, por ejemplo, trabaja en una constructora que se Ajá. dedica a hacer todos los Little Caesars y demás aquí en Puebla, bueno, en toda la República. Ah, perfecto. Ajá. Entonces, él, o sea, ellos, por decir, contratan nada más a los que son los residentes y sus auxiliares, ¿no? Ujú. Ahora sí que por decir el DRO, el director de obra y su auxiliar, ¿no? Y de ahí, por decir, no sé, es que ahí, por eso era mi duda. Eh, Contratan a un destajista, no sé, bueno, creo que sí se llama así. Ujú. Y ellos ya llevan a la gente, o sea, contratan a la gente. Entonces, por eso era mi duda de un outsourcing como tal. Sí, antes te digo, sí se podía trabajar con un outsourcing, se llegaba a un convenio, porque al momento de contratar el servicio de outsourcing, pactas un convenio con ellos con respecto digamos, los beneficios, ¿no? O el dinero que te generan los colaboradores y tú les pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, ¿no? Y el outsourcing es quien te gestiona la contratación, todo con respecto al personal. Pero pues ahorita ya es ilegal, literalmente ilegal. O sea, las empresas de outsourcing ya desaparecieron, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Oriente trabajábamos con un outsourcing. A raíz de estos cambios a nivel federal, pues ya el consorcio es quien se encarga de todo, ¿no? Ya no tenemos, ahora sí que ya no hay un intermediario. La verdad es que les voy a decir una cosa, como empleado, había muchas desventajas cuando te contrataba un outsourcing, muchísimas, porque ni para demandar, ¿a quién demandabas? Imagínense que los outsourcings lo que hacían es que ellos te contrataban con un nombre como empresa, pero ante el Seguro Social te daba de alta otra empresa y tú estabas trabajando en otra. Entonces, si sufrías un accidente o te habían dejado de pagar, ¿a quién demandabas? O sea, laboralmente, ser contratado por un outsourcing tenía muchas desventajas para muchísima gente, ¿no? Pero como empresa, no, la verdad es que como empresa te ahorraba problemas, te ahorraba impuestos, te ahorraba muchísimas cosas, Pues sinceramente. es que se presta mucho para fraude, ¿no? O sea, como usted Claro, y dice, para o lavado sea, de dinero, eso de exactamente para el lavado de dinero, porque
pues si te registran con otro nombre y se va haciendo así, imagínate cuántas personas no han de estafar, cosas así, ¿no? No, hombre, de Entonces, estafas había un a lo que montón, voy es que a lo ¿no? mejor, eh, no sé, por decir, a todos los policías que trabajan así en centros comerciales y demás, bueno, escuelas, ya vienen como tal de un outsourcing llamado sindicato, por decir así, que podría Ah, ser más formalizado. bueno, el sindicato tiene otro tipo de función en realidad. Tiene otro tipo de función. No, el sindicato en sí no te contrata. Se supone que el sindicato solamente protege tus derechos, ¿no? Como trabajador. Se supone, porque también ahí tienen su rollo, ¿no? Claro, no te voy a negar, hay sindicatos que llevan todo el control de la plantilla, ¿no? De personal que ingresa a la empresa. Por ejemplo, colegio de bachilleres, tienes que primero pasar por el visto bueno del sindicato para que te puedan contratar, ¿no? Sin embargo, ellos no gestionan nada de recursos humanos, ¿no? Sin embargo, o sea, la función de un sindicato no es esa, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Lo disfrazan de esta forma, ¿no? Como si fuera un outsourcing, pero le llaman sindicato y nomás lo disfrazan, ¿no? Eso sí, es completamente cierto, ¿no? Pero como te decía ahorita, ya como los outsourcings ya no existen, son la responsabilidad ahora sí ya cae directamente en lo que son las empresas, toda la contratación y gestión de los empleados, ¿no? Y ahorita vamos a platicar precisamente esto. No, ahora sí que no es una cosa tan sencilla como muchos piensan. Esto de la gestión de talento humano es un poquito más compleja de lo que parece, aunque mi empresa sea pequeña, ¿no? Y muchas veces la gente dice, es que como mi empresa es pequeñita, no hago un contrato porque pues ¿para qué me meto en broncas? No, al contrario, el contrato te va a deslindar de broncas y eso es lo que muchas veces la gente no toma en cuenta, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. El plan de talento humano, de gestión humana, ¿sí? Corresponde a lo que es el conjunto, ¿no? De aspectos que tienen que ver con respecto a lo que envuelve a lo que es el personal de la empresa, ¿no? A todas estas personas que van a hacer posible las actividades de la empresa. Entonces, el plan, pues, nos va a hablar de todo lo que es desde el momento en el que la empresa se constituyó, bajo qué términos o bajo qué condiciones se constituyó la empresa, eh, cómo está estructurada, cómo está pensada. Porque cuando nosotros hablamos de estructura organizacional o estructura empresarial, lo primero que pensamos es, un organigrama. Y el organigrama lo visualizamos en jerarquía, ¿no? Hay un jefe y de ahí se desprenden todos los puestos. Pero esto pues es un error pensar hacia una empresa. La estructura de una empresa tiene que pensarse en cómo se van a llevar las funciones, ¿no? ¿Quién es el representante de la empresa? ¿Quiénes trabajan con él en la representación de la misma, ¿no? ¿Quiénes son los que producen, ¿no? Los que prestan atención al cliente, ¿quiénes están, por ejemplo, trabajando en campo, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, la gente tiene que salir de la empresa, ¿no? Entonces, todos este tipo de factores son lo que constituye la estructura de la empresa, ¿no? O sea, qué procesos, ¿no? O qué secuencia hay en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empresas en donde hay ahora sí que un paso 1, un paso 2, un paso 3 para generar un producto. En otras empresas son actividades aisladas, ¿no? Como quien dice, por departamentos, que al mismo tiempo, ¿no? Una actividad o un departamento impulsa al otro, como dicen en la película de Los Increíbles, ¿no? Toda empresa es como un reloj, ¿no? Y todo el reloj está funcionando bajo lo que es el empuje de otro engrane y este engrane está trabajando bajo el empuje de otro tipo de maquinaria. Entonces, es un trabajo que de cierta forma, ¿no? Si una pieza se detiene, el trabajo de todos los demás. Y hay empresas que así funcionan, aunque son actividades aparentemente aisladas, ¿no? Cada quien hace lo suyo, el trabajo de uno, ¿no? Hace que el trabajo de otro dependa de eso, ¿no?
Entonces hay diferentes tipos de formas de estructurar a una empresa, ¿sí? Por muy pequeña que sea, tiene su estructura. Hay una persona que toma las decisiones de todos, ¿no? De toda la empresa. Hay otros que toman otro tipo de decisiones frente a otros, ¿sí? Hay personas que solamente toman decisiones, por ejemplo, de aspectos financieros, otras de aspectos legales. Otras toman decisiones de forma inmediata ante una situación X, con lo que es un consumidor, un cliente, ¿no? O frente a lo que es un proveedor, un distribuidor. Entonces, no todos tienen la capacidad o el poder, la responsabilidad de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, por muy pequeña que sea una empresa, tiene una estructura, ¿no? Entonces, en este plan se habla de esto, ¿no? Como les decía, de cómo está constituida la empresa, ¿sí? ¿Cuál es su estructura organizacional? ¿Bajo qué criterios se escogió esta estructura organizacional? Se describe, ¿no? Lo que es el perfil de todas y cada una de las personas involucradas, así como sus responsabilidades y algunos otros factores, ¿no? Entonces, el plan de talento humano o el plan de gestión de talento humano, pues corresponde a la descripción de todo esto, ¿sí? Y su contenido, pues básicamente es este. Déjenme jalarle aquí para que se vea completo, ¿sí? Y se los comentaba yo semanas atrás, ¿no? Todo plan del plan de negocios tiene sus objetivos, ¿no? Sus metas a alcanzar. En este caso, en lo que es el plan de talento humano, estos objetivos o metas se plantean también a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, a pesar de que se plantean de esta forma, ¿no? Como a corto, mediano y largo plazo, las vamos a plantear como si no hubiera tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Los objetivos a corto plazo los vamos a plantear, pero como objetivos que sí vamos a estar cumpliendo constantemente. O sea, no es algo que ya lo cumplimos y ahora qué hacemos, ¿no? No, o sea, los vamos a estar cumpliendo constantemente, ¿no? Como, no sé, un ejemplo, ¿no? Contar siempre con el personal más capacitado dentro de la industria, ¿sí? Es algo que podemos hacer a corto plazo y lo podemos hacer constantemente, ¿sí? El objetivo a mediano plazo, ¿cómo va a funcionar? Bueno, tener, ¿no? O constituirnos como una empresa líder con el personal más capacitado dentro de la industria, ¿sí? Siempre estando a la vanguardia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, a mediano plazo podemos expandirnos como empresa contando con el personal más capacitado y al decir que siempre estando a la vanguardia quiere decir que que siempre vamos a estar un paso adelante, ¿no? En cuanto salga una tendencia, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a producción y demás, nosotros ya lo vamos a estar abordando. O sea, acaba de salir y nosotros ya estamos capacitando al personal para ello, ¿no? Y estamos hablando que a mediano plazo esto también es posible estarlo desarrollando, ¿no? A lo mejor no es algo que va a ser totalmente constante, pero a mediano plazo podemos estarlo obviamente llevando a cabo, ¿no? A largo plazo, bueno, ahí sí podemos viajarnos un poquito y decir, bueno, ¿no? Uno de los objetivos a largo plazo es constituirnos a lo mejor como una empresa a nivel nacional, una empresa a nivel internacional, contando con una diversidad cultural dentro de nuestros colaboradores, qué sé yo, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando que podemos llegar a cumplirlo, pero de igual manera, aunque lo estemos cumpliendo, podemos nosotros decir, y nos seguiremos expandiendo y nos seguiremos expandiendo. O sea, no hay un tiempo determinado, son metas que podemos estar cumpliendo, pero al mismo tiempo, pues vamos, no hay un tiempo, no hay, por decirlo así, una fecha determinada. Son objetivos que pueden presentarse en cualquier momento de la historia de la empresa y que la gente puede ver, ¿no? Recuerden que todo objetivo debe ser alcanzable y medible y en este aspecto, estos objetivos que planteemos se pueden ver,
¿no? Tiene que ser posible verlos siempre, ¿sí? Y que sean medibles, claro, porque dependiendo de estos objetivos, nosotros vamos a plantear nuestras políticas de calidad, que después las vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, de estos objetivos que nosotros planteemos aquí para nuestros empleados, se van a ver reflejados en lo que son las políticas de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para medirlo? ¿No? Para determinar si efectivamente mi personal está a la vanguardia, está bien capacitado, que de verdad ya nos expandimos y tenemos diversidad cultural, etcétera, ¿no? Como les digo, aquí depende mucho también del tipo de empresa, de lo que se esté buscando, etcétera, ¿no? Bien, vamos a desarrollar o se desarrolla lo que es el organigrama, ¿sí? En este aspecto, pues bueno, como les decía, ¿no? El organigrama es la estructura de la empresa y la forma en la que nosotros podemos estructurar la empresa son varias, ¿sale? Aquí también depende mucho del tipo de empresa, cómo son sus funciones, etcétera. Contiene también lo que es la plantilla de personal. Aquí nosotros, con respecto a la plantilla, determinamos, ¿sí?, el número de empleados que se requieren para cada nivel del organigrama y se determina, por ejemplo, lo que es, lo que es el nombre del puesto o el nombre del departamento, el nombre del puesto, ¿sí? El sueldo sugerido, ¿sí? Y el número de horas a trabajar, ¿sale? Aquí no estamos poniendo horario, solamente el número de horas que necesita de trabajo, ¿no? Y el sueldo, pues tiene que ser coherente con respecto al número de horas a cubrir. Hablamos o se describe lo que es el perfil de los puestos, ¿sí? Ahí nosotros vamos a mencionar todos los requisitos que debe de cubrir la persona para estar en el área, ¿no? O el departamento y el puesto que va a cubrir, ¿sí? Ahí vamos a mencionar, por ejemplo, edad, género, nivel de estudios o tipo de estudios que debe de tener. Hay empresas en donde dicen, no me interesa tanto tu nivel de estudios, mientras sepas leer y escribir, estás del otro lado. A mí lo que me interesa es el conocimiento que tienes en el desarrollo de lo que es el puesto, ¿no? O sea, a mí me interesa que sepas hacer las cosas. No, pues sí lo sé, adelante, ¿no? Depende mucho del tipo de empresas, ¿no? Aquí podemos determinar también si debe de cubrir con algún tipo de habilidad o cualidad, si tiene competencias en algún área específica. Y cuando me refiero a competencias, no me refiero a que tenga medallas, ¿no? En algún deporte, ¿no? Me refiero al aspecto de que sea capaz en el desarrollo de cierto tipo de inteligencia. Todos somos inteligentes en diferentes aspectos, ¿no? De repente me ha tocado ver, ¿no? En lo que viene siendo solicitudes de, no, bueno, son solicitudes de empleo, no, son anuncios, ¿no? De empleo, que dice que tenga capacidades artísticas, por ejemplo. Dices, ahí ya me amolé porque si no sé pintar, dibujar, mucho menos sé de música, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa inteligencia con respecto al área artística pues, nunca la desarrolló. Entonces dices, ahí no cabe, ¿no? Hay quienes dicen capacidades en lo que es pensamiento matemático. Y dices, ya, también ya valí, ¿no? Entonces, hay puestos en donde piden, ¿no? Este tipo de inteligencias múltiples, ¿no? El desarrollo de una en específico, que es a lo que llamamos competencias, ¿no? En qué somos competentes, en qué somos capaces. Hay trabajos que lo piden. Si nunca se han topado con uno, créanme qué bueno, porque son de veras áreas que requieren como trabajos muy, pero muy específicos a desarrollar, ¿no? Bien, tenemos también lo que es la tabla de jornadas laborales. Ahí sí, yo voy a determinar los horarios, ¿sí? Para cada uno de los departamentos y puestos, sí, voy a poner los días a cubrir, el horario a cubrir, si tiene un descanso, tengo que especificar también si tiene que rolar turnos, ¿no?
el colaborador. Si, por ejemplo, hay empresas que manejan, ¿no? Ya trabajaste un mes, se te da una semana de descanso, ¿no? Esto también depende mucho del tipo de trabajo y el riesgo que también tenga. Bueno, hay trabajos que lo manejan así, otros como comentaba Guillermo, ¿no? Los policías, ¿cómo trabajan, no? De 24/24, como los médicos y enfermeras. Bueno, médicos y enfermeras, créanme, que aunque debe ser de 24/24, hay veces que no, se chutan 3 días y ya luego se van a descansar, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho también, como les decía, del área donde estemos trabajando, ¿no? Pero en la tabla de jornadas laborales, pues especificamos esto, días, horas, si se rola turno, qué día se descansa, si los días de descanso también tienden a cambiar, los días de lo que son suspensiones de labores, vacaciones, ¿no? Cada cuando se dan vacaciones, ¿sí? Y que digamos, si los periodos son cortos, si los periodos son largos, también esto de las jornadas laborales, cuando lo estemos pensando, lo estemos desarrollando, tiene que estar apegado a las leyes que protegen a los trabajadores. Esto también es muy importante, ¿no? Cuando yo esté determinando esto de las jornadas laborales como mi perfil de puestos, debo de tomar en cuenta estos aspectos de la ley que protegen derechos humanos y que protegen obviamente a los trabajadores con respecto a lo que son sueldos, jornadas laborales, condiciones laborales también, ¿no? Porque pues a veces lo desarrollamos así, pero no tomamos en cuenta este aspecto legal y de repente también cuando surge una demanda y verifican cómo fue planeada o cómo fue planteada nuestra empresa, nos dicen, desde un momento estabas incurriendo en faltas, ¿no? Entonces, le dan la razón al empleado y nos meten en un problema, ¿no? Entonces, este aspecto, también cuando lo estemos planteando, tenemos que checar la ley que protege, que permite, que no, ¿no? También para deslindarnos nosotros de todo tipo de problemas, ¿no? Vamos a mencionar también lo que es el proceso de reclutamiento y selección, así como de contratación, ¿sí? Aquí nosotros vamos a mencionar, por ejemplo, bajo qué circunstancias o bajo qué temporadas también vamos a estar contratando personal, si solo se va a hacer una vez, si se va a estar contratando personal cada determinado tiempo para cubrir ciertas áreas, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, por temporada, como es temporada alta de producción y ventas, contratan personal temporal, ¿no? Y obviamente, pues dentro de lo que es su planeación, está contemplado esto, ¿no? La contratación de personal temporal y establecen los periodos, ¿no? En los que se va a estar llevando a cabo esta contratación y se pone ahí también cuánto tiempo va a durar la contratación, qué condiciones, ¿no? O más bien, qué perfiles deben de cubrir, ¿no? Los colaboradores, igual, jornadas, sueldos, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de una temporada. Obviamente, ¿no? Hay otro tipo de contrataciones que son por tiempo indeterminado, que es ahí donde yo voy a establecer, ¿no? Bueno, se va a contratar, por ejemplo, un contador con este perfil, ¿sí? El proceso de selección se va a llevar de esta forma, por ejemplo, se entrevistan a 4 o 5 prospectos y de estos 4 o 5, bueno, se determina, hay quienes dicen, se determina quién presenta el mejor currículum. Se determina quién demuestra tener la mejor y la mayor cantidad de conocimientos, ¿no? Se determina a través de una prueba psicométrica. Bueno, hay diferentes formas de hacer esta selección, ¿no? Para el mejor candidato. Y el proceso de contratación también tenemos que describir en este aspecto el tipo de papeles que vamos a solicitar para la contratación, los formatos que nosotros vayamos a involucrar para lo mismo. Vamos a describir también
sí tiene que estar presente, ¿no? Abogado, contador, o testigos. Incluso para algunas contrataciones hay personas que ya tienen su abogado de registro civil que le da legalidad al contrato, ¿no? Si hay algún término o condición a cambiar en el momento, se hace, ya estamos los dos conformes, ¿no? Lo que es el contratante y el contratado, ¿no? Pues que sí, se firma, se sella, por eso va el del registro civil, y se pasa a expediente el contrato y bueno, ya estás dentro. Obviamente hay empresas que llevan esta contratación de forma más sencilla, un contrato que fue previamente redactado por su asesor legal, ¿no? Y ya obviamente al momento de firmarlo, ya nos comprometimos, ¿no? Ya le vendimos nuestra alma al diablo, ¿no? Y hay otras contrataciones que son pues mucho más sencillas, ¿no? Se les conoce como contrataciones bajo palabra, que la mayoría de los empresarios que hacen esto sienten ellos que ya se deslindaron de problemas, ¿verdad? Que en cualquier momento tú puedes correr la persona y hasta negarte de que esta persona haya trabajado contigo. Sin embargo, pues es como echarse una soga al cuello, ¿no? Porque si la persona demuestra que efectivamente trabajaba contigo y en qué condiciones la tenías y nunca le hiciste un contrato, no le diste prestaciones, te sale más caro el chisme, ¿no? Por eso es que mucha gente dice, ay, yo nomás contrato así, pero de verdad no saben qué problemas pueden tener hasta si esa persona se cae. Una vez, ¿no? Un amigo me decía, estaba muy preocupado y precisamente fue porque la muchacha, bueno, ni tan muchacha, la señora que le hacía la limpieza en su casa, se subió una escalerita de esas que solo son tres escalones para bajarle de su cocina no sé qué. La señora pierde el equilibrio, cae y se fractura cadera. Lo que hizo mi amigo pues fue darle, ¿no? Dinero, ¿no? Apoyarla de forma económica con los gastos médicos. No los cubrió al 100, pero sí le apoyó. Obviamente no le fue a trabajar varios días, pero él le seguía pagando sus días como si le fuera a limpiar, como un apoyo. O sea, todavía se porta amable. Pues no me lo van a creer, la señora que lo demanda y pudo demostrar que trabajaba ahí. O sea, presentó testigos. Como la señora pues ya sabía usar bien el celular, ¿verdad? Presentó fotos, ¿no? De cómo trabajaba, por ahí un video de cuando él una ocasión la regañó. No saben el problemón en el que se metió. ¿Había un contrato? No, no le dio prestaciones, todavía la señora se accidentó, tuvo que pagar médico particular, él no pudo demostrar que le dio apoyo económico. De verdad no saben qué fea situación. Una persona que tenía años trabajando con él, en un ratito se lo fregó como con 200,000 pesos. Así de fácil, no más porque la señora se cayó, se fracturó la cadera y además de los 200,000 pesos, le tenía que estar pasando una lana mensual porque la señora quedó mal. Usaba bastón. Algo tan tonto, ¿verdad? Pues sí, pero lamentablemente una contratación por palabra no es lo mejor, ¿no? Un contrato es un convenio que se hace entre ambas partes, los dos estamos quedando en un acuerdo y ahí en el contrato, si yo te estoy dejando en claro que no te voy a dar prestaciones y tú firmaste de acuerdo, ya nos quitamos de problemas, ¿sí? Pero si no lo hay, broncas, ¿no? Yo les digo, aunque la empresa sea pequeña, siempre tenemos que saber a qué persona estamos metiendo a la empresa a ayudarnos, ¿sí? Les voy a poner otro caso. En una heladería, y era una heladería que tenía varias sucursales, ¿sí? Nunca establecieron cómo era su proceso de reclutamiento. Como dicen, cualquier hijo de vecino llegaba a pedir trabajo, el dueño nomás platicaba con él, a eso le llamaba entrevista, mañana empiezas, llegaba el chico, ese mismo día lo capacitaban y al día siguiente se quedaba solito de responsable
en la sucursal, a veces contrataban a otro y ahí los dos solitos, que hacia el dueño llegaba a pedir la lana y pues bueno, no lo van a creer, contrató a un fulano así y le vació el negocio. Se lo vació. Al chico no le interesaba el helado, pero los botes, ¿cómo no los iba a utilizar? Los refrigeradores también. Todo. El señor encontró el local abierto y vacío. ¿A quién contrataste? ¿Qué te dio? Pues su copia de credencial del lector. Cuando se monitoreó, esa credencial era falsa. Entonces, hay que describir exactamente, ¿no? Dentro de nuestro plan, cómo va a ser el proceso de reclutamiento, desde el momento en qué fuentes o a través de qué medios nosotros vamos a buscar personal, como bien decía Guillermo, si nos vamos a ver apoyados de alguna empresa de talento humano, que bueno, en este caso, hay empresas que gestionan este tipo de cosas y no son outsourcing, ¿no? Pero hay empresas que gestionan lo que es talento humano, hacen ellos publican, ¿no? O anuncian lo que son las vacantes. Ellos hacen la primera entrevista, checan currículums, checan antecedentes. Ellos tienen contacto, por ejemplo, con las instituciones gubernamentales para verificar, por ejemplo, si no tiene antecedentes, etcétera, sin necesidad de presentar la carta, ¿no? No antecedentes, ¿no? Estas empresas tienen contacto con el gobierno, ¿sabes qué? Chécame que esta persona no tenga antecedentes, les pasan el reporte, no aparece en sistema, ok, perfecto, ¿sí? Checan a lo mejor también con sus otros trabajos, estas empresas se dedican a marcar para verificar si no tuvo algún problema, ¿no? Si es recomendable, ¿no? Con la persona, ¿no? Si la empresa donde trabajaba nos lo recomienda. Todo esto lo gestionan estas empresas y una vez que pues ya la compañía le da el visto bueno, ya te lo pasan, ¿no? Y te pasan a lo mejor 3, 4 candidatos para que tú ya des el visto bueno, ¿no? Otros procesos de reclutamiento, ¿no? Y selección, pues constituyen cuando la de recursos humanos, bueno, no sé, ustedes a lo mejor si ya trabajan no me lo dejarán mentir. A mí me pasó una ocasión y acabé mandando todos al diablo, ¿no? Estaba yo jovencita. Te entrevista el de recursos humanos, que a veces en el departamento de recursos humanos, cuando no hay administradores, hay abogados o psicólogos, ¿no? Entonces, a mí me tocó esa ocasión una psicóloga, ¿no? Te entrevista el de recursos humanos. Ay, me parece muy bien, todo perfecto. Ya pasaste el primer filtro y ahora te pasan con otra persona. ¿Ok? Pasas con la siguiente persona y de repente, no, pues ¿sabe qué? Sí, todo muy bien, lo vamos a poner a prueba. Ok, ¿no? Y te ponen a prueba con el que sería tu jefe directo del área, te ponen a prueba, si sabe, me conviene, todo muy bien. Ahora vas a pasar al último filtro, o sea, es el dueño, el jefe, el mero mero, el que va a dar el visto bueno. Te entrevista y de repente, ya que te entrevistó, te acaba diciendo, no, pues estás excelente, todo muy bien, pero mira, me van a mandar a un prospecto. Tengo que verlo primero y ya luego te llamamos. Y normalmente ese prospecto que le acaban mandando es el hijo de quién sabe quién, ¿no? Es el hijo del amigo, es un favor y se acaba quedando el menos indicado, ¿no? Y a ti ya te hicieron perder el tiempo 3, 4 días, ¿no? Pero hay procesos de selección que son así. Entonces, vamos, aquí ustedes como empresa determinan cuántos filtros hay que pasar, quién hace este proceso, ¿sí? Si va a haber departamento de recursos humanos, si va a ser el dueño, si va a ser el responsable del área, quién entrevista, quién determina, quién selecciona y para el proceso de contratación, bueno, qué papeles se piden, qué formatos hay que llenar, así como también la generación del contrato bajo lo que son los términos legales
más indicados. Obviamente esto tenemos que elaborarlo con lo que es un abogado, ¿no? Ahora, en este aspecto también, sí, hay que tomar en cuenta, como les decía, a quién voy a llevar a mi empresa, qué tipo de personas. Por eso estamos describiendo puestos. Recuerden, ¿no? Ustedes como asesores en un futuro o como futuros empresarios, nunca se vayan con la idea de que, bueno, si tiene licenciatura, tiene el título, es el experto, es el que sabe. Híjole, el error más grande, ¿no? Incluso esta ideología que existe en México, ¿no? Si me estudio la maestría o el doctorado voy a ganar más. No, hay que ser realistas. Si vas a estudiarte otro nivel, es para adquirir otro tipo de conocimiento o expertise, para que te paguen más, ¿no? Para que te paguen más, ese conocimiento tienes que de veras demostrarlo, ser un fregón y cotizar ahora sí tu conocimiento, tu expertise, tu trabajo, ¿sí? Pero el título, no. O sea, es que estudié, tengo maestría, no te pagan más. Y otro detalle, el nombre de la universidad, créanme que es de lo de menos. Habrá trabajos en donde sí se fijan, ay, viene de tal universidad, y el cuate no tiene ni la menor idea, ¿no? Una servidora cuando contrata gente, yo no veo de qué universidad viene. Yo lo pongo a prueba. Sabe, me conviene, adelante. Ya luego digo, estudió en tal lado. Pero créanme, chicos, que he tenido gente de la Ibero, ¿no? Y esta ya quedó grabado y luego se sube al YouTube y a ver si no me vetan como la vez pasada. Pero gente que viene de universidades de alto prestigio y que no saben hacer las cosas, que no saben. Y tú les dices, bueno, ¿esto qué onda? ¿No lo viste en la universidad? Hasta dudan, ¿no? Dice uno, no, entonces parece ser que ni fue. ¿Cómo se tituló, no? Tengo maestría, tengo doctorado. Y cuando tú les preguntas, no tienen ni idea. Dices, ¿y el título dónde quedó? ¿Sí? Entonces, aguas con eso, que el título nunca sea, vamos, un requisito por fuerza, ¿sí? Hay gente que estudió por cuestiones económicas, de tiempo, de trabajo, nunca se tituló, ¿sí? Tiene como demostrar que estudió, sabe, tiene la experiencia, ponlo a prueba. ¿Te sirve? Adelante, ¿no? ¿Qué pasó, Josué? Pero, profa, legalmente, bueno, sí tienes que contratar a gente titulada para ciertos puestos, ¿no? No, A fuerza, ¿no? no, Parece que sí. no, hijo. Y créeme, ¿no? O sea, créeme, ¿no? Yo te lo puedo decir como empresaria y tengo marido abogado. Y no, obviamente te voy a decir una cosa, también hay que pensar el tipo de empresa. Si yo voy a poner una clínica estética, ¿no? Si yo voy a poner ahí, se arregla el rostro, ¿no? Yo necesito, sí, obviamente, un cirujano plástico, primero para empezar titulado como médico y para seguir que cuente con el título de la especialidad en cirugía plástica. En ese aspecto, sí, ¿no? Ahí sí, legalmente para ese tipo de actividades, sí, cuando involucran aspectos como, por ejemplo, representación legal, aspectos como lo que es servicios de salud y belleza, sí requieren, ¿no? El papel que avale, y no solo el papel que avale, que tenga la cédula vigente, ¿no? Ahí sí, para que veas en estos aspectos. Sí. ¿Qué pasó, Guillermo? Pues creo que, bueno, estaba viendo el otro día que quieren que como modificar eso de, obviamente, de la cédula profesional y demás, porque dicen que a muchos empresarios se han quejado de que luego, como usted mencionaba, muchas personas tituladas saben menos que las personas que no están tituladas y que ya llevan esa experiencia, ¿no? Entonces, por decir, yo estaba viendo a un ingeniero que es empresario Ujú. y
y decía, es que yo prefiero a una persona que me sepa hacer las cosas, que me sepa trabajar, y la prefiero contratar a ella que a una persona que solo piensa que por tener una cédula profesional o estudios, quiera trabajar, ¿no? Para mí no es Claro. importante que tengan un título para que trabajen conmigo. Mientras me sepan trabajar, pues está bien. Y creo que tenían planeado como hacer esa reforma de que no forzosamente tengan que sacar como el título o que no haya una cédula profesional para ciertas carreras, porque, por ejemplo, como usted mencionaba, para carreras de salud como los médicos, como los nutriólogos, como los estomatólogos y demás, pues sí, porque al final van a tratar con la vida de las personas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, estaba viendo eso de que para algunas carreras como que sí lo van a hacer como no tan forzado el titularse, por lo mismo, de que no tienen que ver con que nada más con que tú compruebes que sabes las cosas y que estudiaste y demás, con eso sería más que suficiente Claro, porque sí. es lo que más te checan. Sí, sí, efectivamente. Sí hay profesiones, como mencionábamos, ¿no? Si pone en riesgo la vida de las personas o su integridad, sí, sí, ¿no? La persona que está a cargo de ciertas funciones va a requerir, ¿no? El papel que avala, ¿no? Que esta persona tiene el conocimiento en, por ejemplo, un ingeniero civil para lo que es una constructora, es el representante de una obra, pues lo requiere el título y la cédula, ¿no? Sus trabajadores, en cambio, no. ¿Por qué? Porque el representante de la empresa ya tiene título. En caso de servicios de salud, el representante legal. Pero, por ejemplo, ya para contabilidades o ciertos puestos administrativos ya no se requiere, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, para aspectos, por ejemplo, en la industria del turismo, en la industria gastronómica, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasó, José? Es que, bueno, profe, yo tengo una amiga allí en Oaxaca que trabaja igual en constructora y ella pues desde chiquita pues empezó a trabajar así como albañil, ¿A pero ella poco? puede hacer planos, puede hacer todo eso y la constructora la contrató, pero como no tiene un título, le pagan menos y en su contrato pues así viene, ¿no? De que le van a pagar menos y hace ella los trabajos de un arquitecto. Entonces Claro. pues ella se tuvo que meter bueno, se metió un tiempo a una universidad, pero pues por el trabajo no pudo. Por eso le decía yo ahorita que yo sé que actualmente pues te pagan menos, aunque sepas más que alguien titulado, te pagan menos porque el título es a fuerza bueno, al menos para los contratos, yo sé que es así porque ella me contó eso, ¿no? Claro, pero Pero aquí depende de la empresa, Josué. Ahorita vamos a hablar precisamente cómo estructurar la empresa. Y sí, aquí, por eso, cuando tú planeas tu empresa, ¿no? Tú determinas, ¿no? Todos estos aspectos de contratación. Si tú en el contrato, ¿no? O dentro de la descripción de puestos, estás diciendo que es indispensable el contrato, porque si no, no le vas a pagar más, pues es totalmente válido. Y así lo manifestaron en contrato, y si ella lo firmó así, pues ni para protestar. Pero si tú, en cambio, tu empresa la estás organizando de otra forma, en donde la expertise es lo que tú le vas a dar mayor peso, es totalmente válido y totalmente legal, pero también, por eso te decía, hay que tomar en cuenta en qué tipo de rubro estamos, ¿no? Si son servicios, como te decía, de salud y de estética. Cuando me refiero de estética, no me refiero, por ejemplo, a un estilista, ¿no? No, sino aspectos que tienen que ver con la salud física y el hedonismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí se requiere, ¿no? Lo que es título, cédula, que avale el conocimiento y responsabilidad legal de la persona que está llevando la actividad. En aspectos de construcción, mientras haya, ¿no? Mientras el representante legal tenga ese título y cédula, los trabajadores no la requieren, ¿eh? Como les decía, en la industria del turismo, de la gastronomía, no necesitas un título como tal. Si tienes la expertise, adelante. Decían una vez, ¿por qué le dicen maestro, chef a fulano de tal? Y esto es un restaurante de alto prestigio aquí en Puebla. ¿Por qué le llaman maestro, chef si este cuate no estudió? No, efectivamente, este cuate no estudió. Terminó la prepa, la terminó y de forma abierta. La verdad es que, por suerte,
¿no? Y de verdad, por azares del destino y suerte, se pudo ir a vivir a Europa, a vivir de verdad en condiciones bien feas. Comía lo que podía, vivía como podía, trabajó en barcos, trabajó en cocina de barcos, ¿no? De estos como cruceros. Cayó en negocios desde lo más rascuacho hasta lo más fino, ¿no? En restaurantes, bares, hasta de comida mexicana allá en Europa. De Europa salta a Estados Unidos a trabajar en un restaurante de lo que ahora es un master chef, como les llaman. Le aprendió muchísimo, regresó a México, pero imagínense todo el conocimiento, la expertise que ya tenía. ¿Sí? Entonces, al momento de que él demuestra lo que sabe, comenzó a cotizar su trabajo y trabaja aquí en Puebla. Es uno de los chefs de uno de los restaurantes más prestigiados de aquí de Puebla. No es muy joven, la verdad es que ya no es muy joven, pero todo lo que tiene aquí ni en las universidades lo enseñan. Aprendió hasta cocina molecular, o sea, y nunca fue a una universidad. Y ahora se cotiza porque lo buscan, ¿no? Le estuvo trabajando incluso a Moreno Valle en un tiempo, era el que le hacía el desayuno y las cenas, ¿no? Y tiene su restaurante, ya tiene su línea de vinos. Entonces, imagínense, ¿no? Ya después comenzó a tomar cursos, ¿no? Como para irse especializando, pero un título como tal universitario no tiene. Entonces, hay áreas en donde sí, ¿no? Esto es válido, pero tienes que demostrar el conocimiento. Ahora también depende mucho del tipo de puesto que nosotros estemos manejando, pero estos requerimientos los vamos a determinar nosotros y como les decía, todo esto también apegado a la ley, ¿no? Sin dejarla de lado, ¿no? También hay que irnos apegando a la ley, porque obviamente si es una persona que va a recaer toda la responsabilidad de las funciones del departamento, pues sí requiero a lo mejor que tenga esa cédula que avala que que es capaz de llevar la responsabilidad. Ahí hasta yo lo responsabilizo a esa persona legalmente, ¿no? Pero para otras áreas no es por fuerza. ¿Sí? Es como decir, ¿no? Yo necesito que una persona que va a hacer labores de limpieza a fuerza tenga prepa concluida o tenga carrera trunca. Dices, ¿y cómo para qué? Si la persona sabe hacer su trabajo, ¿yo para qué requiero por fuerza que tenga un nivel de estudio? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? Sí. Hay empresas en donde discapacitados no. ¿Por qué no? Y ahí sí, ahí tenemos personas con estudios y cédula. ¿Por qué no? Y ahí les va. Es a lo que vamos ahorita, ¿no? Pensemos qué tipo de personas queremos jalar hacia la empresa. Ya hablamos con respecto a la expertise. Sabe hacer el trabajo, es inteligente, sabe resolver problemas de forma inmediata y súbita. Hay mucha gente que esto no lo sabe hacer. Se le presenta un problema, entran en histeria y dicen, voy a esperar al jefe, ¿no? Es como cuando somos chamacos, pasa algo en casa y dices, pues como no sé qué hacer, voy a esperar a que llegue mi mamá. Llega tu mamá y acaba barriendo contigo, ¿no? Ya se imaginarán todas las ofensas que le echan a uno. Eres un no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Cómo voy a creer que no pudiste resolverlo tú? Así pasa en el trabajo. La primera vez que te equivocas, llega una situación, un problema y no sabes qué hacer y dices, voy a esperar al jefe, acaban barriendo contigo, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que siempre se van a presentar problemas, ¿no? Pequeñas situaciones que si no tienen una resolución inmediata, esto puede desatar el caos. Y necesitamos gente que tenga esta capacidad, esta iniciativa, ¿no? Que sea incluso creativa. Cuando nosotros oímos la palabra creativo, luego pensamos, sabe hacer manualidades. No, no, el término creativo yo creo que se ha utilizado, sí, más hacia el aspecto artístico
que hacia lo que realmente debe de ser. Una persona creativa es una persona que con cualquier cosa, con cualquier situación, es capaz de resolver un problema o es capaz de sacar de un embrollo, ¿no? Toda situación, toda persona, o sea, sabe manejar las situaciones hasta bajo presión. Eso es ser una persona creativa, ¿no? Que incluso con pocos elementos, con pocos recursos, sabe, ¿no? Sabe sobrellevar las cosas, ¿no? A ustedes ya no les tocó el programa de MacGyver, a mí me tocó siendo niña, y la repetición que sacaron, bueno, el remake que hicieron no era tan bueno, ¿no? Pero este personaje MacGyver de eso se caracterizaba, de ser creativo, ¿no? De resolver problemas, pues desde cómo los visualizaba hasta cómo, hasta con un clip, ¿no? Resolvía problemas. Era exagerado, pero eso es ser creativo. Entonces, se presentan situaciones en el trabajo, la persona sabe resolverlas, te sabe hasta ahorrar recursos, perfecto, ¿no? Me conviene. Personas que sepan hablar, que sepan expresarse, que tengan esta capacidad, dependiendo también de lo que necesitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a contratar a una persona para ventas, yo necesito que tenga la capacidad de convencimiento. ¿De qué me sirve una persona que a lo mejor el cliente le pregunta y dice, esto, aquello, no sé? La verdad no sabría decirle. Déjeme preguntar. No, mi, cómo me choca la gente así. Dice uno, pero ¿para qué contrataron a esta persona? Hasta te desmotiva. No, si yo voy a contratar a una persona para ventas, es una persona que, miren, ya te mareó con el discurso y cuando acabas, dices, ¿en qué momento me endrogué? ¿En qué momento me vendieron tanto? La persona te envolvió, ¿no? Necesitamos gente que sepa expresarse, que sepa hablar, que sea sociable. Entonces, hay que pensar qué tipo de personas voy a traer a mi empresa. Porque el título no lo es todo. Son las actitudes, la forma en la que la persona habla, se comporta. Todo este tipo de detalles nos interesan. Aguas, porque ahora, ¿no? Una servidora lo hace. Para contratar a personal, ahora ya tu currículum no es suficiente. Ahora entras a las redes sociales a buscar a la persona, cómo aparece, si se cambió el nombre. Y recuerden que existen los datos biométricos. Tu perfil no es privado. Si subiste una foto en donde te etiquetaron alguna vez, con eso es más que suficiente para identificar a la persona y cómo se expresa y cómo convive en los medios digitales. ¿Sí? A nosotros nos tocó un chico que quería colaborar con nosotros, muy bien vestido, muy convincente, y cuando lo buscas en redes sociales, siempre salía, ¿no? Alardeando como si fuera narco y con pistolas y mostrando así como si se drogara. Dice uno, ¿y este cuate para qué lo quiere? Para saber si de veras lo que está expresando es cierto y a mí me trae problemas, y se le descartó. Y era un buen perfil, pero este tipo de actitudes que reflejaba no convenían. En otra empresa lo mismo, pasó que esta chica iba a entrar a trabajar, la empresa era una empresa que se caracterizaba por el pet friendly, ¿no? El cruelty free, ¿no? Que era una empresa libre de crueldad animal, ¿no? Hacían campañas de protección animal y ecológicas, y esta chica iba a entrar a trabajar ahí, y cuando ven en su face lo que le hacían las mascotas de los vecinos, se la perdió, ¿sí? Entonces, aguas en cómo llevan ustedes sus redes sociales. Ningún perfil es privado. Una vez que ustedes subieron su información, es público y ya no, nada de lo que subieron es suyo. Ustedes no leyeron términos y condiciones de Facebook, dieron a aceptar, hicieron un contrato y sus fotos ya no son propiedad suya, son de Facebook y las puede vender. Si el gobierno se las pide, las proporciona. Claro, con su orden debidamente bien redactada, ¿no? Judicial, pero nada de lo que está en redes sociales ya es suyo, nada. Entonces, es fácil, pero bien fácil encontrar a la gente
nada más con lo que es el escaneo del rostro, y ahí ves cómo se comporta en las redes, todo lo que expresa, lo que comenta en otros perfiles, y ahí es cuando dices, esta persona es seria, es coherente o definitivamente no. ¿Qué pasó, Josué? Pues de hecho las redes sociales también es un arma de doble filo, profe, porque yo conozco personas que son un desastre y en redes sociales muy portaditos, la verdad. Claro, sí, también hay gente que es así, ¿no? Refleja lo contrario, pero es por esto que te decía, ¿no? Porque ya se la saben. Ya saben que de una u otra forma lo que reflejen ahí, sí, ¿no? Es un riesgo, pero créeme que hay gente que definitivamente descuida las redes sociales, ¿no? Entonces hay que ser coherente con lo de la entrevista que con lo que reflejo en redes sociales. Ya si eres un relajo, pues bueno, ya es muy tuyo, ¿no? Yo conozco un cuate que en redes sociales todo un personaje muy serio, uy, no, con sus compañeros de trabajo, muy serio, y siempre lo van a ver de camisa hasta acá, la camisa hasta acá, todo un, ¿cómo le llamaríamos? Pues no godines, pero sí a pantalla, ¿no? Pero véanlo desnudo. Este cuate parece yakuza, ¿no? Imagínense, de lo tatuado que está. Y los fines de semana se transforma y anda en moto, ¿no? Bien decías. O sea, hay gente que es todo un desastre, pero refleja otra cosa, ¿no? Pero ahí sí, la recomendación es, el Face tiene que ser coherente con lo que nosotros estamos aparentando, porque sí existe este filtro de revisar las redes sociales para determinar si la persona es confiable, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya también depende de ustedes dentro de lo que determinen de reclutamiento, si van a optar por la revisión de las redes sociales. Claro, esto se lo tienen que dejar en claro a la persona al momento de que la van a entrevistar, tienen que dejarle en claro que van a revisar sus redes. Y hay gente que despreocupadamente te dice, sí, no hay problema, porque piensan que como está privado, no vas a detectar nada, pero híjole, se lleva uno cada sorpresa. Y ahora bien, la estructura de las empresas varía muchísimo dependiendo de, obviamente, la cantidad de trabajadores que se van a involucrar, así como también del tipo de rubro, ¿no? Con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Normalmente cuando nosotros, como les decía, ¿no? Oímos la palabra estructura organizacional o bien organigrama, visualizamos el clásico, ¿no? Vamos a saltar a esta para que vean a cuál me refiero, ¿no? Este es el modelo clásico. Ya le estoy moviendo el, la barra a otro lado, ¿no? Este es el clásico o se le conoce como estructura jerárquica, ¿no? Ubicamos al jefe, al dueño, ¿no? A los líderes y a todos, ¿no? Distribuidos de arriba hacia abajo. Pero no es la única estructura que existe, ¿no? Hay otro tipo, hay muchísimos tipos de organigramas, de estructuras, pero ahorita vamos a mencionar solamente 3, pero en lo que es EVA les dejé una lectura complementaria en donde les menciona otro tipo de estructuras que son funcionales. También dentro de los videos complementarios les menciona otras. Aquí es para que ustedes se den cuenta que hay un panorama muy grande de cómo podemos organizar nuestra empresa, ¿no? Porque hay empresas que no están organizadas de forma jerárquica, sino lineales. Sí, lineales. No hay líderes, no hay nadie que sea más que yo. Todos estamos en línea y todas nuestras actividades funcionan así, de ida y de vuelta. Todos en línea, todos somos iguales, todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. De mi trabajo depende el del siguiente, el del siguiente, el del siguiente, y la información viaja de regreso. Estamos hablando de que en ese tipo de estructuras lineales puede haber hasta un máximo de 20 colaboradores. Son empresas relativamente pequeñas. Cuando ya vamos a involucrar más de 20 personas, entonces este tipo de trabajo, esta forma de trabajar ya no es lineal, se le llama circular, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya somos más de 20 personas y el trabajo va haciendo esto. Pero todos nos encontramos en el mismo nivel. No hay
nadie más. O sea, no hay niveles. Todos estamos bajo el mismo nivel y todo nuestro trabajo es así. O sea, la información va y viene, ¿no? De mi trabajo depende el del siguiente y así, ¿no? Y estamos involucrando a más de 20. La circular, la lineal, es un máximo de 20 personas. Y hay circular concéntrico. En este aspecto, no es que haya un líder, todos estamos bajo el mismo nivel, pero las responsabilidades más fuertes, ¿no? O digamos, las representaciones legales están en el centro y de estas funciones pues se van expandiendo otro tipo de funciones. No es exactamente jerárquico, pero las responsabilidades más fuertes están concentradas al centro y de ahí hacia afuera, pero todos nos vemos como iguales. A este tipo de estructura organizativa también le llaman como la estructura del rey Arturo. ¿Por qué? Ustedes recordarán, ¿no? El rey Arturo y la mesa redonda. Había un rey, pero cuando todos se sentaban en la mesa, todos eran iguales. Entonces, a ese tipo de organización así le llaman, ¿no? La organización del rey Arturo, por lo mismo, ¿no? Y tenemos también lo que son, por ejemplo, pues las estructuras organizativas o organizacionales clásicas, ¿sí? Dentro de ellas tenemos a la simple, ¿no? La sencilla, la simple, en donde estamos hablando de que son de 2 a máximo 9 colaboradores, ¿no? Aquí también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que quitarnos de la mente, de la boca, del vocabulario, la palabra empleado, ¿sí? Ya no es un término socialmente, pues vamos, aceptado, ¿no? Hay que ser políticamente correcto. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando me refiero políticamente correcto, no me refiero precisamente al aspecto legal, gubernamental, sino a los aspectos sociales, de integración, de no discriminación. La palabra empleado viene de emplear, de usar, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que estoy usando gente? Ya lo políticamente correcto, es decir, colaboradores, es decir, personas que colaboran conmigo para ciertas funciones. Trabajadores, ¿no? Es que está trabajando conmigo. O bien, compañeros, ¿no? No compañeros, compañeros en general, ¿no? Sin estar pensando en género. Todos somos compañeros, ¿sí? Y en este aspecto, pues bueno, si nosotros somos menos de 10 personas las que estamos colaborando, esto se le llama como estructura simple. Y dentro de una estructura simple puede haber jerarquía, ¿no? En forma escalonada, ¿no? Arriba el responsable o representante legal y sus subordinados, ¿no? Que pueden estar de forma lineal, ¿sí? Como también pueden estar, ¿no? De forma escalonada, ¿no? Ahí dependerá mucho de, obviamente, pues, digamos, los intereses que nosotros estemos planteando. Lo ideal es que, pues, esté el líder y sus subordinados en forma lineal, o bien, esta estructura simple la podemos pensar así, igual, de forma lineal, ¿no? Todos somos iguales. Tenemos la estructura siguiente que es la funcional. Aquí estamos hablando que es la estructura que manejan las medianas empresas. ¿Sí? Estamos hablando de 10 colaboradores a máximo 50. ¿Sí? Entre 10 y 50 colaboradores. Este tipo de estructura se caracteriza porque además del representante legal de la empresa, tenemos a otros representantes de diferentes áreas. Es decir, que hay un responsable, legalmente hablando de la empresa, y hay subordinados que son responsables de distintas áreas dentro de la empresa. Estas pueden ser, vamos, tantas como nosotros lo consideremos necesario, pero usualmente estamos hablando de que hay un representante legal, un representante fiscal contable o administrativo contable. Tenemos lo que es
el responsable de área, ¿no? En este aspecto depende mucho del tipo de empresa o de funciones que estemos llevando. Puede ser el responsable de producción, el responsable de, qué sé yo, no sé. Bueno, pensemos en el caso de mi área, ¿no? Tengo a mi departamento legal, mi departamento administrativo contable, tengo a mi departamento de marketing, ¿sí? En donde hay obviamente otras áreas. Tengo a mi departamento de producción publicitaria, que también tiene diferentes áreas, ¿no? Y finalmente tengo a relaciones públicas, ¿no? Entonces, ahí tengo diferentes áreas. Cada uno tiene un representante, un responsable, que es el que da la cara y son quienes hablan directamente con el jefe. Entonces, en este aspecto, como les decía, ¿no? Tenemos al líder, al representante legal, sus subordinados pueden estar obviamente, de forma lineal, y a partir de estos departamentos, de estos responsables, determinamos los siguientes puestos, ¿no? En este caso, dentro de lo que es el departamento legal, tenemos a la persona que ve registro de marcas y patentes y la persona que ve lo que son contratos y convenios. Dentro del área administrativo contable tenemos cuentas por pagar, cuentas por cobrar, lo que es la persona que ve todos los aspectos financieros, sí, la persona que ve financiamientos también, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, mi área de marketing, tengo la investigación de mercados, lo que es community managers y que ve a varias empresas también, ¿no? Entonces, investigación de mercados, community manager, departamento creativo y el departamento de ay, se me fue ahorita. Bueno, tengo otro responsable que ahorita se me fue el nombre. Tenemos dentro de lo que es de producción publicitaria, tenemos lo que es el responsable de maquila, ¿no? Maquila quiere decir todo lo que ve impresiones, producción de diferente tipo, ¿no? De publicidad. Y tenemos a lo que es la persona de evaluación y control, que ahí gestiona, ¿no? Si la publicidad está funcionando, si está habiendo algún problema, etcétera, ¿no? Y bueno, así con cada departamento hay otros subordinados y cubrimos, por ejemplo, a este personal que puede ser entre 10 mínimo hasta 50 colaboradores, ¿no? Y tenemos otro tipo de estructura que se llama matricial, ¿sí? La estructura matricial puede ser también de esta forma jerárquica, ¿no? Escalonada, piramidal, ¿no? Que es la estructura clásica, como también puede ser, como les decía, ¿no? Circular, concéntrica. Este tipo de estructura organizativa ya la llevan a cabo o la tienen las grandes empresas. Estamos hablando de empresas que tienen de más de 50 colaboradores, ¿no? O sea, a partir de 50 en adelante, ¿sí? O sea, pueden haber miles incluso de colaboradores. Pero ¿cómo funciona esta estructura organizativa? Se llama matricial, ¿sí? Porque viene de matriarcado, ¿sí? De matriz. Esto quiere decir que tenemos, ¿no? A un organismo, porque aquí en este aspecto no hay solamente un solo representante legal, sino que estamos hablando de que hay un organismo, sí, que representa a la empresa. Sí, este organismo es el que nos representa y nos protege, en teoría, ¿verdad? Y a partir de este organismo, pues se desprenden todos los demás, ¿no? Puestos o responsables. Y estamos hablando de que hay más de 5 áreas diferentes con sus responsables. Ahora, además de que tenemos este organismo, ¿no? De donde se desprenden todos los empleados, estamos hablando de que además este organismo puede multiplicar
¿no? Las empresas, puede multiplicar los organigramas o las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Como hace un momento les decía, tenemos un consorcio, un corporativo, ¿sí? Ese corporativo tiene su propia estructura funcional, ¿sí? Puede ser circular nada más, pero estamos hablando de que este consorcio, esta estructura, ya generó, ¿no? A su vez, otro organismo, otra estructura organizacional con diferentes áreas y puestos. Y obviamente, cada área, cada área que se desprende de la matriz tiene su propia estructura funcional. Y a partir de esto, ¿no? Se pueden ir desprendiendo como si fuera una molécula, como si fuera un coronavirus, otro tipo de empresas, le vamos a llamar sucursales, por ejemplo, matrices, ¿sí? Pequeñas matrices, ¿no? Y entonces se van desprendiendo, ¿no? Otras pequeñas empresas, ¿sí? Que tienen su propia estructura organizativa funcional, ¿sí? Pero hay una matriz de donde está saliendo todo esto y todas las demás pequeñas empresas dependen de lo que en la matriz se diga, en lo que la matriz tome las decisiones, ¿sí? Normalmente en esta matriz están los socios o lo que vendría siendo la junta, le llaman, ¿no? La junta de socios, en fin, ¿no? Los inversionistas forman parte de esto mismo, aunque no forman parte como tal de la estructura organizativa, ¿no? Pero vamos, o sea, las estructuras matriciales pues están pensadas así, o sea, hay una matriz, ¿no? Hay, por decirlo así, una mamá y esta mamá tiene a sus hijitos, ¿no? Y las decisiones que se tomen en toda la red se desprenden de la matriz. Y ¿no? Cada uno de los hijitos pues tiene su propia estructura organizativa, ¿no? Pero pues obviamente este tipo de estructura ya se deriva, como les decía, de una empresa que ya es bastante grande, ¿no? No hay como tal en este aspecto un outsourcing, como comentábamos hace un momento, ¿no? En este caso, cuando una empresa ya es así de grande, trabajar con outsourcing ya no es como lo idóneo. De todas formas, ya no te sirve de nada. Por el tipo de tamaño que tiene la empresa, perdón, lo ideal es que sean ellos quienes gestionen todo lo de recursos humanos, ¿sí? Y estamos hablando de que hay recursos humanos en la matriz y hay recursos humanos en toda la red, ¿no? En toda la estructura que se desprende de esta misma, ¿no? Los modelos de franquicias funcionan bajo lo que es este tipo de estructura, pero ahí les va, ¿sí? Este tipo de estructura, a pesar de que hay un representante legal, por decirlo así, un pequeño dueño, que es socio en realidad, ¿sí? En cada una de las sucursales, ¿sí? Ellos no deciden, todas las decisiones se toman en lo que es matriz, ¿sí? Todo se toma ahí, ¿no? Entonces, y un ejemplo de esto es Volkswagen, ¿sí? Ustedes conocen aquí, Volkswagen es una de las empresas más grandes de la ciudad de Puebla, tiene un montón de personal. Ustedes bien saben que tienen una estructura aquí en Puebla organizacional bien grande, ¿no? O sea, simplemente por nave hay un responsable y sus subordinados y va también en estructura piramidal, en cada nave, ¿no? Y obviamente, pues ya ni hablar de toda la estructura de la empresa, ¿no? Pero imagínense que Volkswagen México, ubicada en Puebla, no toma, digamos, directamente las decisiones de la empresa como tal, no las toman aquí, ¿no? Las decisiones vienen desde Wolfsburg, Alemania, que es la matriz. Allá está ubicada la matriz. Y obviamente estamos hablando de que Volkswagen aquí en América tenemos en Brasil, ahora me parece que también ya en Colombia, en Europa también hay, no solamente en Alemania, hay en Asia,
¿sí? Y estamos hablando de que, pues bueno, en cada una de estas extensiones de Volkswagen tiene su propia estructura, ¿sí? O sea, en la matriz tienen una estructura, ¿sí? Su modelo de negocio se pasa a lo que son las empresas, ¿sí? Ahí tienen su propia estructura y a la vez en cada departamento, ¿no? En cada área tienen su propia estructura, ¿no? Entonces, es lo que caracteriza, ¿no? A la estructura matricial, ¿no? Porque pues hagan de cuenta que es esto, ¿no? Como les decía, como una molécula que se va extendiendo y en cada pedacito de la molécula hay una estructura. Por eso les digo, aquí estamos hablando de empresas literalmente grandes o que están siendo pensadas de esta forma, ¿no? Bien, ahora, la forma pues más efectiva, ¿no? Para que nosotros podamos organizar nuestra empresa, ¿no? Digo efectiva porque es quizás el modelo pues que todos conocemos, ¿no? Es el modelo más práctico para organizar nuestra empresa. Pero como les decía, no es el único. Y de igual manera, la estructura que nosotros decidamos organizar también dependerá mucho de esta filosofía que nosotros queramos llevar en la empresa. Esta filosofía se va a desprender de la misión, visión y valores, así como de los objetivos que estamos planteando dentro de nuestro plan de gestión de talento humano. ¿Sí? Como les decía, los términos y condiciones para reclutamiento, selección y contratación, ustedes lo ponen, ¿sí? Y ustedes determinarán también bajo los términos legales, ¿sí? ¿Qué requisitos se debe de cubrir para cada puesto? Pero eso no los limita a decir, como les decía, ¿no? Por fuerza debe de tener título y cédula, o por fuerza debe de tener maestría, o por fuerza debe ser una persona completa, ¿no? O una persona de género tal. No, aquí ustedes están abiertos a decir, recibimos a todo tipo de personas, si yo estoy diciendo, soy una empresa inclusiva, no me tengo por qué cerrar a decir inclusivo solamente género. Porque si soy inclusivo, debo de tomar en cuenta que inclusivo implica todo tipo de personas. Y esto incluye desde aquellas que son pequeñas desde nacimiento, aquellas personas que pueden presentar algún defecto físico, ¿sí? Problemas de piel, problemas de cabello, problemas de visión, ¿no? Problemas de habla, pero que sí tiene el conocimiento, es hábil, tiene capacidades y me sirve para el puesto, adelante. A lo mejor para otros no, pero para otros sí. Si voy a decir soy inclusivo, debo de tomar en cuenta esto, porque no por moda voy a decir soy inclusivo por los aspectos de género. Y también eso, si voy a decir inclusivo y me llega una señorita, alguien del género femenino a pedir trabajo y yo descubro que había sido caballero, no voy a decir, no, es que resulta que no es mujer. Si estoy hablando de inclusión, tiene presentación y sabe hacer las cosas, ¿qué me importa que haya sido o que sea? Me conviene adelante. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo digo inclusión, literal, ¿no? Si yo digo somos responsables, ¿no? Con el medio ambiente, también tiene que ser coherente, ¿no? Y en este aspecto, la cultura, aquí también, más adelante vamos a hablar de la cultura organizacional, ¿sí? Y la cultura organizacional tengo que meterla aquí también dentro de lo que es mi plan de gestión de talento humano. Porque como les decía, la estructura va a depender también de la filosofía que yo voy a demostrar en la empresa. Y hay varios aspectos que tienen que ser coherentes con esta filosofía, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo todos somos iguales, se tiene que ver, ¿no? Si ya vieron la serie de El Juego del Calamar, ¿no? Ahí hay un aspecto, bueno, la serie la verdad es que no me gustó porque parece refrito de películas viejas coreanas y japonesas, pero hay un aspecto muy simpático, ¿no? Un tema muy simpático que tocan en la serie que dice, aquí
todos serán tratados como iguales. No importa si estás participando, no importa si estás trabajando con nosotros. Todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos derechos, todos, y de verdad, ¿no? Se echan a los que estaban de corruptos dentro de esta organización tétrica, ¿no? Y es que es cierto, si yo voy a hablar de todos somos iguales, se tiene que ver desde el momento en cómo está estructurada mi empresa, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos manejar nuestra estructura como nosotros queramos. Pero lo más sencillo, pues, es recurrir, ¿no?, a lo que es la estructura jerárquica, pero igual yo puedo ir involucrando estos aspectos, como les decía, lineales, en donde, pues, obviamente, quizás en lo que es en el reparto de funciones, en el reparto de responsabilidades, yo pongo, ¿no?, en diferentes niveles estas líneas de responsabilidades, ¿sí? En quienes recae más peso de responsabilidad y en quienes a lo mejor definitivamente, pues vamos, no hay como, no es que sean puestos o trabajos insignificantes, porque eso también alguna vez tenía una amiga que estaba traumada porque estaba casi al final del organigrama. No, no, no. Es que no es que tu puesto no sea importante, es que no recaen grandes responsabilidades en él. Tu trabajo es importante porque del tuyo depende el trabajo de los demás arriba, pero obviamente tus responsabilidades son más light que las que están más arriba, ¿no? Quizás si viéramos así los organigramas no nos sentiríamos tan mal, ¿no? Hay quienes piensan, porque me ha tocado escucharlo, claro, a los demás arriba les pagan más. No siempre. Déjenme decirles que no siempre. Yo trabajé en una empresa que la mayoría de los administrativos ganábamos 9, 10 al mes. Pero, y nosotros veíamos a la señora de limpieza las friegas que se llevaba, ¿no? Y obviamente dentro del organigrama pues estaba en los niveles más abajo, ¿no? Con los de mantenimiento. Cuando vimos cuánto ganaba, no lo podíamos creer. Ganaba el doble, ganaba 20 al mes. Y obviamente tuve un compañero que pegó el grito en el cielo y dijo, ¿pero por qué? La contadora que se encargaba de recursos humanos le dijo, dime una cosa, dime cuáles son tus funciones, descríbeme cómo es tu trabajo a diario. La mayor parte del tiempo se la pasaba en la computadora. Sus responsabilidades realmente recaían directamente con lo que era atención al cliente, ¿sí? Monitorear la atención al cliente para su satisfacción, pero pues toda su responsabilidad caía en eso y pasaba un montón de tiempo pues frente a la computadora. Le dice, ¿cuál es tu riesgo laboral? Probablemente que desarrolles problemas de la vista por la computadora, pero si tú sabes cuidarte en este aspecto y además se te da servicio médico, pues no tendría por qué haber problema. Pero ¿por qué ella gana el doble? Para empezar, hace horas extra porque tiene que llegar más temprano que todos los demás a preparar, a hacer la limpieza de todas las oficinas para que cuando tú llegues, tu lugar de trabajo esté limpio. Y a veces se va más tarde cuando, por ejemplo, si hay un evento, si hay algo, etc., limpia para dejar pues lo más ordenado posible. Entonces, estamos hablando de que a veces se avienta entre 10 a 12 horas de trabajo. Esa es una. 2, tiene riesgo de trabajo, porque sacando la basura, si tú tiraste un cúter o algo así, se puede picar las manos, implica un problema. Que si ya se trepó a limpiar, que si ya no sé qué, hay un problema. Que si se resbaló al momento de estar trapeando y se dislocó, le pasó algo, eso implica un problema. Que si por el uso de ácidos y demás materiales para lavar un baño, le provoca problemas de salud, es un problema. Entonces, tiene riesgo laboral. Entonces, cuando le empezó a manifestar todo lo que una persona de limpieza hacía, los riesgos que corría en su trabajo, todas las cosas desagradables con las que se podía encontrar, dice nada más en un baño, ¿no? Pues ya como que el panorama le cambió al compañero, ¿verdad? Porque pues esta chica sí efectivamente llegaba a las 6 de la mañana a la empresa a comenzar a limpiar.
para que cuando nosotros llegáramos, ella ya estaba en lo que eran pues las áreas comunes, los jardines, barriendo, acomodando algunas cosas, pasaba a los baños generales, ¿sí? Y sí, esta señorita llegaba a las 6 de la mañana y se retiraba alrededor de las 6, a veces hasta las 7 de la noche. Le daban media hora, 45 minutos para comer. Entonces, ¿por qué ganaba el doble por eso? Entonces, también aquí hay que tomar en cuenta esto, que cuando nosotros estamos elaborando, ¿no? un organigrama y estamos pensando también en los perfiles de puestos, estamos viendo la plantilla y el sueldo, debemos también considerar esto. No porque esta persona tenga quizás menos responsabilidades dentro de la empresa, quiere decir que lo que haga se demerite o no tenga un riesgo o no implique que a lo mejor su trabajo, pues, ay, como es la que limpia, aguas, porque no lo estás haciendo tú. No todas las personas están dispuestas a meter la mano en un baño. ¿Sí? Entonces, y también quizás a veces estos puestos son los que menos beneficios tienen, entonces hay que compensarlo. Si no lo compenso con sueldo, lo tengo que compensar con otro tipo de beneficios, ¿sí? Porque la friega que se llevan algunas personas no te la llevas tú, ni nadie más se la va a querer llevar, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, de forma jerárquica, pues vamos colocando, ¿no? En quiénes recaen las responsabilidades. En este caso, pues lo pensamos de arriba hacia abajo, de forma escalonada, y hay que pensar de forma lineal, ¿no? Las responsabilidades, ya no tanto en es que somos iguales, sino que compartimos el mismo nivel, el mismo tipo de responsabilidad. Nuestro trabajo, obviamente, se comunica, no tiene que ver, ¿no? El desempeño de cada una de nuestras áreas, pues depende también nuestro trabajo entre nosotros. Y también, ¿no? En determinado momento, cuando estamos haciendo nuestro organigrama, a lo mejor ahorita solo somos 4 gatitos, ¿no? En la empresa. Eso no quiere decir que la empresa no vaya a crecer después. Cuando yo estoy proyectando mi empresa, a lo mejor solamente somos 4 o 5 personas, repartimos funciones y responsabilidades y contemplamos qué tipo de subordinados o qué tipo de funciones se van a desprender a partir de nosotros, ¿sí? Y aunque a lo mejor todavía no tenemos el personal, los colaboradores trabajando con nosotros, ese puesto, esa responsabilidad, esa función, yo la voy a contemplar, pero por ejemplo, mi puesto, mi cargo va a estar en un circulito, en un cuadradito, en un rectángulo de línea continua. Y aquellos que todavía no están ocupados, los contemplo en un cuadrito, circulito, rectángulo, pero de línea punteada, ¿sí? Porque todavía no, es una función, una actividad que todavía no está desempeñando otra persona. A lo mejor esa función todavía recae solamente en mí. ¿Sale? Bien, ahora, el proceso de selección de personal, chicos, y ya lo comentaba hace un momento, es quizás una de las partes del plan de talento humano a la que hay que enfocarse muchísimo, 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 porque como les decía, depende mucho de este proceso el tipo de personas que nos lleguen a nuestra empresa. Aunque a lo mejor todavía no somos como muchas personas, ¿no? Colaborando y todavía no contemplamos a más, sí debemos de contemplar este proceso para que no nos tome ahora sí que por sorpresa, no nos tome desprevenidos, porque en cualquier momento nuestra empresa puede crecer y como les decía, ahorita vamos a pensar que nuestra empresa va a expandirse y vamos a requerir de sistemas de gestión de calidad. Entonces, este proceso tenemos que pensarlo muy bien para que cuando nosotros se presente la situación de contratación, ¿no? Ya este proceso esté bien planteado y lo tengamos que seguir así, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque en el momento de que nosotros estandarizamos procesos, este es uno de los procesos que se estandariza, de los primeritos, ¿sí? Y si, por ejemplo,
empezamos a generar, ¿no?, nuestras extensiones como molécula, cada una de las extensiones va a llevar el mismo proceso de contratación. El mismo. No puede haber cambios, ¿sí? Por eso es importante plantearlo muy bien desde un principio, ¿no? Hay quienes incluyen, como les decía, exámenes psicométricos o pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento, pruebas de inteligencias múltiples, bueno, infinidad, ¿no? Estudio socioeconómico, que bueno, yo no lo siento necesario, pero hay quienes sí lo desarrollan porque piensan que si la persona tiene deudas, muchas deudas, puede llegar a defraudar a la empresa. Hay quienes piden la carta de no antecedentes penales por prevención. Hay quienes piden exámenes médicos porque si está enfermo, tiene achaques, se muere, le pasa algo aquí, no me sirven. Entonces, hay quienes piden, depende, ¿no?, también del tipo de empresa, pero hay empresas que piden una carta, una especie de avalúo por parte de una aseguradora en donde diga que eres una persona que no es propensa a los accidentes. No, por eso les digo, depende del tipo de empresa, pero sí me tocó una empresa en donde solicitaban esto, ¿no? Un certificado por parte de una aseguradora en donde afirmaba que no eras propenso a accidentes por el tipo de riesgo de trabajo que había en la empresa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Esto también es para protección de las empresas, ¿no? También dentro de lo que es nuestro plan de talento humano, debemos contemplar los aspectos de capacitación continua. Es decir, que yo no solo voy a contemplar cómo contratar a mi personal, debo de también contemplar cómo le voy a dar seguimiento a mi personal. Esto incluye lo que es la capacitación continua con propósitos, de productividad, de gestión de calidad, de salud, higiene y seguridad, así como aspectos psicológicos, ¿no? Esto quiere decir que voy a buscar un ambiente laboral agradable, motivante y de crecimiento para mis colaboradores. Debo contemplarlo, ¿sí? En este aspecto, cuando estamos solamente planeando, contemplo, ¿no?, el tipo de capacitación, ¿sí?, que se estaría llevando de forma constante, de forma continua. Ya posteriormente, después que la empresa va creciendo, voy contemplando, por ejemplo, el tipo de capacitaciones complementarias, los periodos, ¿no?, que se estarían contemplando para estas capacitaciones, ¿no? A principios de año, a mediados de año, a finales de año, cada 3, cada 6 meses, en fin, ¿no? Yo voy ahí poniendo los periodos en los que se estaría ofreciendo capacitación, qué tipo de capacitación, voy determinando con qué empresas hacer convenio, afiliarme para llevar a cabo estas capacitaciones y que a lo mejor de cierta forma me pueden ahorrar gastos, etcétera, ¿no? O sea, tengo que contemplarlo. Y hay que también tomar en cuenta lo siguiente, hay capacitación que se tiene que brindar al momento de contratar al personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay ciertas funciones en la empresa que pues no todas las personas conocen o tienen un conocimiento a lo mejor muy básico. Entonces yo los tengo que capacitar para que lleven su trabajo, sus funciones lo mejor posible. Entonces este tipo de capacitación de introducción, de inicio, también tengo que incluirla. Si implica gastos esta capacitación y yo lo voy a contemplar para la constitución de mi empresa, debo de contemplar este gasto también para mi proyección financiera, porque lo voy a requerir para la apertura de mi empresa. ¿Sale? Y finalmente, como parte de este seguimiento de lo que es mi personal, también debo de contemplar la evaluación de desempeño. Esta evaluación de desempeño se puede dar, obviamente, en cualquier momento. La puedo llevar de forma semanal, de forma mensual, trimestral, semestral o anual, pero esta evaluación de desempeño es un requisito que yo tengo que estar llevando a cabo con la empresa
y con mis empleados. Los indicadores, ¿no? O los aspectos para esa evaluación, bueno, ya dependerán mucho de lo que yo voy a estar evaluando en mi personal, ¿sí? Aquí, como les decía, también dependerá mucho de los objetivos que yo esté planteando en un principio dentro del plan, ¿sí? Y generamos a partir de esto, pues obviamente también todos los documentos con los que vamos a trabajar dentro de la empresa. Esto sí, no se los voy a pedir dentro de lo que es gestión de talento humano, ¿no? Todos los formatos para trabajar, porque de cierta forma lo vamos a ver más adelante con el plan de gestión de calidad, ¿no? Todos los documentos que estaríamos integrando dentro de la empresa, pero para lo que es evaluación de personal, sí necesitamos, ¿no? Desarrollar un formato, un documento, que sería pues con el que estaríamos trabajando la evaluación, y ya los criterios de evaluación o los indicadores ya dependerán mucho, como les decía, ¿no? De lo que nosotros vayamos a evaluar. Pero este documento, esta evaluación, va a ser la que nos determine si estos objetivos, metas planteados en el plan se están cumpliendo a corto, mediano o largo plazo y de forma constante. ¿Sí? Por eso es importante plantearlo desde un inicio. ¿Cómo vamos a evaluar al personal? Para que también nosotros vayamos evaluando otros aspectos, ¿no? De la empresa. ¿Sale? Bien, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, además de los que ya hicimos al principio? No, por favor. Ay, Dios, Ninguno, profesora. ya se me atoró Eva. Ahí va. Es que luego Eva, cuando no es Eva es Zoom, pero algo se traba, ¿no? Pero imagínense la cantidad de gente que estamos conectados mañana, tarde, trabajando, ¿no? En plataformas. Bueno, simplemente en la de Oriente, ¿cuántos están trabajando con la plataforma en estos momentos, no? Y la compartimos con Colegio San Ángel. Entonces, imagínense, ahorita los chamacos haciendo tareas, seguramente. Bueno, aquí tenemos un par de videos complementarios. El primero nos habla precisamente, ¿no? De la estructuración del plan de talento humano o lo que es gestión del talento humano, y este nos habla de distintos tipos, ¿no? de organigramas para que los tomen, por ejemplo, de ejemplo, valga la redundancia, para lo que vendría siendo su empresa. Y de igual manera, ¿no? Aquí donde dice lectura complementaria, me choca que me ponga aquí como link y no lleva a ningún lado. Pero aquí donde dice lectura complementaria, es una página en donde también les habla de otro tipo de estructuras organizativas, ¿sale? Bien, y ahora la actividad de esta semana. Les recuerdo, ya no vamos a entregar a través del link de Drive. La semana 8 fue la última y esta semana pues ya vamos a entregar directamente en EVA, ¿de acuerdo? Entonces entran aquí donde dice actividad semana 9 y ahí les va a abrir el apartado para lo que es la entrega de la actividad, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué pasó, José? Profa, lo del proyecto final, ¿lo va a querer todo teórico o va a querer que mostremos algo físico? Mira, en este aspecto, Josué, al final, hasta lo que vendría siendo enero, su proyecto como tal, van a presentar ciertas evidencias, ¿no? De su proyecto, lo que nosotros le llamamos aquí en la universidad como prototipo, ¿sí? Por ejemplo, si es producto, muestro el prototipo de mi producto, ¿no? De mi servicio, bueno, una muestra de cómo se presta el servicio. Y lo que es tu plan de negocios, nada más. O sea, hasta ahí se queda, ¿no? Lo que es el proyecto. ¿Vale? Ya la constitución como tal de la empresa, ¿no? Ya ahí ya depende del estudiante si le va a dar seguimiento, nosotros le podemos brindar asesoramiento o lo puede gestionar por fuera. Lamentablemente no, para lo que es ustedes, no existe esta posibilidad de titularse por proyecto de emprendimiento. En Facultad Económico-Administrativa sí, ¿no? Yo sigo peleando como director del comité que esto sea para todas las carreras, pues hasta ahora no me lo han autorizado, ¿no?
Pero si de casualidad se llega a autorizar en estos meses, pues mira, ya le hiciste porque ahí sí, ya mostramos la constitución real de la empresa y presentan examen de conocimientos generales como si fuera examen profesional, pero ustedes hablan de su empresa y ya con eso ya le hicieron, porque el proyecto ya está avanzado. Pero pues a ver, en estos 6 meses, a ver qué me autorizan, ¿no? Pero pues sí, en el caso de la materia se queda en el plan de negocios y el prototipo nada más. ¿Vale? Bueno. Sí, profa. Entonces, esta es la tarea que van a entregar esta semana. Van a realizar su propuesta de organigrama, ¿de acuerdo? Con el personal que estaría contemplado, ¿no? Al 100%, por ejemplo, ustedes, sus socios, las personas que sí estarían colaborando, y en caso de proyectar a más puestos, a más funciones, pero que todavía no estuvieran cubiertas, recuerden que ese cuadrito tiene que estar en línea punteada, ¿sale? Y de igual manera, en base a lo que es organigrama, van a desarrollar lo que es el perfil de cada puesto. Ahí voy a determinar edad, género. Si el género no, pues, digamos, puede ser femenino o masculino, no coloquen el género, pongan indistinto. ¿Sale? Entonces, edad, género, nivel de estudios, tipo de conocimientos, habilidades y competencias, entre otros aspectos que ustedes quieran considerar. Tienen que describir las funciones del puesto, así como sus responsabilidades y el salario propuesto para este puesto. En este caso, digamos que vamos a juntar lo que es plantilla de personal con perfil, ¿sale? Y bueno, pues la actividad, ya saben, debe tener nombre, carrera, grupo y campus. Tienen una semana para realizarlo, ¿sale? De este viernes al otro, pero recuerden, la entrega es aquí en EVA, ¿no? Aquí la actividad ya se abrió, tienen posibilidad de entregarlo desde hoy, en el transcurso de la noche, a más tardar el día viernes, ¿no? En el transcurso del viernes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a la actividad y la entrega? No, profesora. ¿No? Bueno, chicos. Ninguna, profa. ¿Mande? No, ninguna, digo. Ah, perfecto. Ok, chicos. Bueno, me imagino que tienen otra clase después. Y vamos a mencionar a los compañeros que estuvieron el día de hoy en clase para que quede registrado en el video. Estuvo con nosotros Jessica, Guillermo, Josué, Eduardo, Heriberto. Ay, me puso aquí un cuadrito negro en internet. Y Sergio. ¿Faltó alguien de mencionar o de anotarse? ¿No? Ok, chicos, pues nos estamos viendo hasta